Bien, soy Luis Manuel Pérez H. Pantoja, médico de profesión con posgrado en salud ocupacional, actualmente docente de la maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores de aquí de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, y participé en varios momentos de lo que fue el estudio fisiológico, médico y psiquiátrico en trabajadores expuestos a riesgo eléctrico. Que esta es la portada del informe que se hizo en 1978, que se terminó la fase preliminar de este estudio. Y posteriormente, pues como ustedes saben, la modificación a la cláusula 64, que consistía fundamentalmente en reducir el tiempo de jubilación de los trabajadores de líneas aéreas de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, pues el sindicato estuvo 10 años insistiendo en la aprobación de esta modificación a la cláusula 64, hasta que en 1988 la empresa aceptó parcialmente esta reducción en el tiempo de la vida activa, es decir, anticipar la jubilación a trabajadores que hubieran estado expuestos a riesgo eléctrico, como se denominó en ese tiempo. Bueno, yo no tengo claro en este momento cómo fue que los compañeros del ESME contactaron con nuestro maestro en ese tiempo, y que fue la cabeza del estudio, el doctor Jorge Fernández Osorio, que en paz descanse, tendrá ahorita aproximadamente como 4 años que falleció el doctor, y lo contactaron para hacerle mención de pues preocupaciones que tenían, como dice algunos representantes de departamentos de la empresa, sobre los problemas que mencionaban los trabajadores de líneas aéreas tener. Entonces yo no sé exactamente cómo llegaron y contactaron al maestro Fernández Osorio, y a raíz de eso comenzó pues la relación, comenzó el trato, y comenzó a idearse cómo darle fuerza, contenido y fundamento científico al sentir de los trabajadores. Que esa era yo diría una de las tesis básicas que manejaba el maestro Fernández Osorio, que el trabajador es el único que sabe qué es lo que ocurre en la fábrica, en el lugar de trabajo, y que lo único que tenemos que hacer es preguntarle qué le pasa, y de ahí comenzar con el conocimiento médico a escarbar, a investigar y encontrar cuáles son pues las causas, o cuáles son los padecimientos que se padecen, que los trabajadores padecen. Y bien, a raíz de este contacto se hizo, en un primer momento, una encuesta para tener no solamente la versión del representante,
sino tener ya algo un poco más objetivo, más y digamos más representativo de lo que los trabajadores manifestaban como molestias derivadas de su trabajo. Y de esta encuesta que se hizo, sus resultados sirvieron para este grupo que dirigía el maestro diseñar una investigación que es la que les acabo de decir hace un momento, cuál fue el nombre de la investigación. En esta investigación, que se terminó en 1978, participaron en su coordinación general el compañero Ernesto Pérez Carballo, desgraciadamente ya fallecido, en la coordinación técnica Javier Taca Juárez, ¿sí? En la coordinación estadística Raúl Orozco Galván, en la coordinación médica y legal Arturo Jáuregui Ramos, ¿sí? Y en la supervisión médica el doctor Jorge Fernández Osorio. Y después, como médicos, participaron Carlos Rodríguez Ajenjo, Alejandro Lloret, Ricardo Muñiz, la doctora Silvia Tamés, ¿sí? También participaron en supervisión estadística, coordinación política, económica, de laboratorio, Margarita Rodríguez, Francisco García Orozco, José Rojas, Abel Astudillo, Ernesto Fragoso, Librado González, César Huerta, Jesús Tufiño, Samuel López. Otro de los médicos que participaron en el diseño de la investigación, junto con el doctor Fernández Osorio, fue el doctor Mario Eppelman, ¿sí? Un médico argentino que estaba exiliado en México en ese tiempo, y entonces la participación de él, por ejemplo, ahorita en los nombres que leí, pues no viene su nombre porque era riesgoso. Era riesgoso que se diera su nombre por su calidad de extranjero, por su calidad de exiliado, y pues porque no le fueran a aplicar el famoso artículo 33 y lo expulsaran del país. Pero el doctor Eppelman fue el cerebro que construyó la parte fisiológica, ¿sí? La parte fisiológica que es pues la parte, desde mi punto de vista, medular del argumento que sirvió para reducir el tiempo de jubilación. Es decir, demostrar que había estrés, ¿sí? Y demostrar que ese estrés estaba causando efectos perjudiciales. Entonces, el doctor Mario Eppelman fue el que dirigió y el que construyó esta parte fisiológica, ¿sí? En fin, y varios colaboradores, compañeros en ese tiempo, legisladores de líneas aéreas, de cables subterráneos, foráneos, transmisión, distribución de pruebas, subestaciones, conexiones, medidores, pruebas, construcción, laboratorio, dibujo, oficinistas varios, estimadores, inspección y otros. ¿Sí? Entonces, y había otros que en ese tiempo éramos la infantería, ¿sí? Porque éramos soldados rasos, que yo era parte de esa infantería en un primer momento, que pues éramos los que nos subíamos a las jirafas, nos subíamos
y andábamos en el campo realizando las tomas. Y posteriormente de que se hizo el estudio, se hicieron las conclusiones, su servidor comenzó a participar asesorando al sindicato cada vez que había una revisión contractual. Entonces se conformaba la legisladora, ¿no? Y se conformaba un grupo que iba a trabajar sobre la argumentación ante la empresa. Aquí tengo, ahora que ustedes me contactaron y comencé a buscar en los baúles, tengo una versión estenográfica de las negociaciones con la empresa. Ajá. Aquí, desde que el compañero Almazán comenzaba probando, ya está grabando, cláusula 64, inicio de la grabación. ¿Sí? Y tengo aquí pues las argumentaciones que el compañero Tapia, en ese momento el secretario general, daba, ¿sí? Las intervenciones de la empresa, un licenciado Gómez Vives, ¿sí? Un ingeniero Gutiérrez Vera, en fin, y prácticamente durante 8 años estuve colaborando con el ESME en varias situaciones de seguridad e higiene, pero fundamentalmente en lo que eran las argumentaciones, hasta que la empresa aceptó, decíamos, de manera parcial la petición del sindicato. El estudio que se realizó, como su título lo indica, fue un estudio fisiológico, un estudio médico y un estudio psiquiátrico. Y los hallazgos que encontramos pues fueron bastante contundentes, bastante significativos. En un primer momento podemos ver, por ejemplo, aquí en este gráfico, los problemas de gastritis. ¿Sí? Tenemos aquí esta es parte del estudio médico, los problemas de gastritis. Entonces se estudiaba ver el problema gastritis en trabajadores expuestos a riesgo eléctrico y en trabajadores no expuestos a riesgo eléctrico. Y nos encontramos que los trabajadores expuestos a riesgo eléctrico tenían un 44.7 de frecuencia de gastritis, y los no expuestos a riesgo eléctrico tenían un 21.5. Obviamente que había que a estas cifras hacerle pruebas estadísticas para ver si podíamos estar hablando de que estas diferencias que encontrábamos eran significativas o no eran significativas estadísticamente, y aplicamos esas pruebas. Entonces, en el caso concreto que estoy mencionando, nosotros en epidemiología, en estadística, hay una prueba que es la chi cuadrada, y que aquí en este caso tuvo una significancia de 0.002. En términos estadísticos es una alta significancia, lo que nos decía que esa diferencia que encontramos entre los dos grupos era una diferencia estadísticamente significativa y que se le podía atribuir a la hipótesis
que nosotros manejamos en la investigación. Entonces decíamos, teníamos el caso de la gastritis, tenemos también el caso de la úlcera péptica, que los trabajadores expuestos tenían una tasa del 21.1, mientras los trabajadores no expuestos tenían una tasa de 1.9, ¿sí? Y otra de las enfermedades importantes era la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, que es una enfermedad del sistema cardiovascular y que va a tener muchos efectos muy negativos en la salud, tanto que los médicos le decimos que es el asesino silencioso. Encontramos que prácticamente el 16% de los trabajadores expuestos a riesgo eléctrico la padecían, contra el 4% de los no expuestos. Y igualmente se aplicaron las pruebas estadísticas y era una diferencia significativa desde el punto de vista estadístico. También otra enfermedad que fue, digamos, de las centinelas de los hallazgos importantes fue la diabetes mellitus. Normalmente a la diabetes mellitus se le atribuye su componente hereditario como uno de los más importantes. Pues aquí en el estudio que hicimos encontramos que había trabajadores que tenían diabetes y no tenían familiares diabéticos, es decir, que no había ese componente hereditario y que solamente se le podía atribuir a el trabajo y en este caso al estrés esa ocurrencia. Bien, yo quiero aquí un poco platicarles cómo se hacían, cómo se realizaban los estudios. El estudio metodológicamente se diseñó en la parte fisiológica, en donde que había que hacer mediciones de frecuencia cardíaca, mediciones de tensión arterial y medición de catecolaminas urinarias en 24 horas. Las catecolaminas son unas sustancias químicas que nuestro organismo produce cuando está sujeto a una situación de estrés, ¿sí? Que bueno, actualmente ya es un término que está cayendo en desuso y que actualmente lo manifestamos como diestrés. Quizás es importante hacer esta aclaración porque uno de los aspectos que más cuestionaban la empresa, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, es que estrés todo mundo lo padecemos y que entonces el estrés es benéfico, no causa daños a la salud. Y nuestro argumento era que bueno, nosotros no nos referíamos al estrés que dura un segundo, dos, sino al estrés que se mantiene durante horas y durante días y meses de trabajo. Es por esto que los expertos en la materia, en el tema que ahora le llamamos diestrés, decidieron cambiar el nombre y decir, bueno, para que no haya confusión, cuando hablamos del estrés malo, del estrés que produce daño, le vamos a decir diestrés, ¿sí? Y cuando hablamos del
estrés, digamos, normal, del que no produce daño, le vamos a decir euestrés, ¿sí? Entonces, los expertos dicen, bueno, ya nos dejamos de discusiones de qué estrés estamos hablando y le vamos a decir que se llama diestrés cuando hablamos del diestrés que produce daños, que produce alteraciones. Entonces, nosotros hacíamos mediciones de frecuencia cardíaca y presión arterial desde que el trabajador estaba en reposo, es decir, llegaba a su lugar de concentración y se comenzaban apenas a hacer las tareas de definir hacia dónde se iban, o estaban en el lugar donde se iban a hacer las reparaciones, pero todavía sin alistarse para el trabajo en la línea. Ay, aquí se zafó esto. Sí, no importa. Bien, entonces hacíamos la medición con el trabajador en reposo y luego hacíamos las mediciones con los trabajadores ya realizando la actividad, es decir, ya arriba en la línea aérea haciendo la actividad que correspondiera, haciendo cambio de aisladores o haciendo las reparaciones que en ese momento correspondía. Pero energizada la línea. Había dos formas de evaluar: trabajando con línea energizada o trabajando sin energía en la línea. Entonces, obviamente, también en ambos casos encontramos diferencias. Cuando el trabajador sabía que estaba con línea sin energía, pues las alteraciones fisiológicas, es decir, el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la presión arterial, eran mínimas, propias del esfuerzo físico que significaba subir o estar trabajando a ciertas temperaturas ambientales extremas. No así cuando se trabajaba con la línea energizada, o más cuando se trabajaba y se usaba el traje, ¿cómo se llama? Línea viva de protección. Sí, pero le decían su nombre, este compañero que vino el otro día dijo el nombre del traje, a mí... Antes de línea viva, no, pero había un traje completo que usaban, que... Se me hace que no iba a trabajar nunca. Ajá. Que ¿no se acuerdan que dijo el compañero? Dijo... Sí dijo, pero no recuerdo el nombre. Bueno, entonces, es más, en una ocasión, recuerdo, a un trabajador se le tuvo que bajar del trabajo porque le estaba dando un infarto en ese momento. ¿Sí? Es decir, se llegaba a unas situaciones extremas. Entonces, y se tomaban estas mediciones de presión arterial y de frecuencia cardíaca. En ese tiempo no teníamos equipos modernos, porque ahora se pueden hacer por telemetría. Es decir, se le coloca al trabajador un reloj, ¿sí? Y desde abajo yo puedo estar registrando los cambios en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. No, en aquel tiempo nos teníamos que subir con el trabajador, entonces teníamos que pasar un tiempo para que el trabajador se habituara a nuestra presencia, no fuéramos un factor más de estrés, ¿sí? Porque obviamente sentían la responsabilidad de cargar con nosotros allá arriba.
Y y entonces ya se realizaban las mediciones. Además se les pedía que recolectaran el día de su trabajo, el día que iban a hacer el trabajo, la orina de 24 horas. Si hoy iban a hacer el trabajo con línea viva, entonces comenzaba el trabajador a recolectar su orina desde las 6 de la mañana, y era curioso porque pues, los trabajadores se burlaban de los que les tocaba recolectar la orina, porque tenían que andar con su garrafón, todo el día, ¿sí? Y juntábamos la orina de las 24 horas para en esa orina medir las catecolaminas, que son estas proteínas, estas sustancias químicas que se producen cuando la persona está expuesta a estrés. Pero además, no solamente se medía la frecuencia cardíaca y la presión arterial de quien iba a hacer la actividad con línea viva, sino también del sobrestante, ¿sí? del que dirigía a la cuadrilla. Y algo importante que encontramos, que nosotros no esperábamos, es que las alteraciones fisiológicas del sobrestante casi eran idénticas a las que el trabajador que estaba arriba en la jirafa, porque obviamente el sobrestante tenía la responsabilidad del trabajador que estaba en la línea viva, y la mayoría de ellos pues ya habían pasado por ese puesto de trabajo, ¿sí? Ya eran trabajadores con mayor antigüedad, con mayor experiencia, y sabían los riesgos a los que se exponía su compañero. Entonces, en la parte médica, en la parte fisiológica, es lo que se buscó: problemas de alteraciones en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial. En la parte médica se buscó la frecuencia de enfermedades como gastritis, diabetes, hipertensión arterial, conjuntivitis. Y en la parte psiquiátrica se buscó síndrome de ansiedad, síndrome de depresión, alteraciones del sueño, alteraciones de la vida sexual, fatiga clínica y antecedentes de accidentabilidad. En la parte de psiquiátrica, aquí podemos ver, por ejemplo, que en el síndrome de ansiedad, el grupo expuesto a riesgo eléctrico tuvo una frecuencia de 61%, es decir, una tasa del 61%, contra una tasa del 8% en los trabajadores no expuestos. Sobra decir que la significancia estadística fue sumamente elevada, ¿sí? Es decir, que aquí casi no necesitábamos hacer pruebas estadísticas para decir que había una significancia estadística sumamente clara. En el caso de la depresión, ya no era tan evidente como en la ansiedad, en el componente de ansiedad, y encontramos que en el grupo expuesto había 34% contra un 25%. Aquí nosotros dijimos en el estudio que la diferencia no era significativa, ¿sí? Creo que es conveniente aclarar que el estudio se hizo tomando en cuenta lo que el trabajador decía, padecía,
pero en ningún momento fue un estudio sesgado, ¿sí? Nosotros reportamos lo que científicamente podíamos decir que estaba demostrado. Y aquí, en el caso de la depresión, no pudimos decir que los trabajadores expuestos a riesgo eléctrico padecieran más depresión que los no expuestos. Cabe decir que los no expuestos eran trabajadores electricistas también, pero en el área de inspección, ¿sí? Personal que no tenía el riesgo eléctrico. Y luego nos vamos a las alteraciones del sueño, ¿sí? Aquí en las alteraciones del sueño podemos ver que prácticamente el 62% de los trabajadores con riesgo eléctrico tenían alteraciones del sueño, contra el 14, casi el 14%, el 13.72% de los trabajadores no expuestos a riesgo eléctrico. Y aquí evidentemente una significancia estadística muy clara. De otra forma, podemos hablar que en estas alteraciones del sueño estudiamos insomnio inicial, insomnio intermedio, insomnio terminal, insomnio no especificado y otra entidad que se llama disomnio, y la combinación de los varios tipos de insomnio. Otro de las manifestaciones que estudiamos, y que fue una que a los repres de los departamentos más les comenzó a llamar la atención, quizás muy ligado al machismo que por desgracia todavía seguimos acarreando los mexicanos, eran las alteraciones de la vida sexual, es decir, las disfunciones sexuales. Aquí hay este es un multifolio, un multifolio, porque no es díptico ni tríptico, que los compañeros trabajadores hicieron en ese tiempo, ¿sí? Aquí ponían comisionados de la cláusula 64, asesores del Centro de Estudios de Salud de los Trabajadores. En aquel tiempo, ya estamos hablando después del 78, hay que decirlo, el doctor Fernández Osorio y el grupo de colaboradores que realizaron el estudio, de los que figuraban, sufrieron represión por haber hecho el estudio. Entonces los comenzaron a hostigar y a presionar en la universidad, de tal forma que el doctor Fernández Osorio y varios de sus colaboradores, la doctora Silvia Tamés, se vieron obligados a renunciar en la UNAM, en la Facultad de Medicina, y situación que fue, aunque suene paradójico, afortunada, porque se abrió el espacio de la medicina, a la medicina del trabajo o a la salud en el trabajo, aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el plantel Xochimilco. Y ese equipo que trabajaba en la UNAM se vino a trabajar a la UAM. Es decir, se difundió. Por eso digo que fue afortunado también. Es 100 años.